Muy buenas tardes, mi nombre es Lía Jocabet Montañez Franco, alumna de la carrera de Derecho. El día de hoy les vengo a platicar sobre los temas propiedad, contratos, familia y sucesiones en el derecho romano. Tocaremos el primer punto, que es la propiedad, y para entender a la propiedad hay que entender qué es el dominium o dominio. El dominio es el poder o facultad del propietario que como dominus o señor de las cosas tiene el poder sobre ellas. Ese poder es directo y pleno, excluye a los demás ciudadanos del goce y disfrute de las cosas o de la cosa. El dominio otorgaba derechos al propietario romano, que eran los siguientes derechos: el uso, el ius utendi, el derecho de servirse de la cosa y obtener los frutos que de ella se derivan; el disfrute, el ius fruendi, el derecho de percibir los beneficios económicos o las rentas de la cosa; la disposición, ius abutendi, la facultad de enajenar, consumir o destruir la cosa a su arbitrio. Cuando se quería adquirir una propiedad en Roma, había varias formas, que era el mancipatio, el usucapio y el traditio. ¿Para qué sirven estas formas o cómo eran estas formas para adquirir una propiedad en Roma? El mancipatio era un contrato verbal solemne y formal, sacramental, para la transmisión de la propiedad. El usucapio, la simple entrega física de la posesión de una cosa para transferir la propiedad; y el traditio, modo de adquirir la propiedad mediante la posesión continuada de una cosa durante el tiempo fijado por la ley. Hoy en día, en el México actual, tenemos similitudes en lo que era la propiedad en Roma en aquel entonces y lo que hoy se sigue ejerciendo. Las similitudes entre la propiedad romana y la actual en México radican en la continuidad de conceptos clave como la propiedad privada y la propiedad pública, y los modos de adquisición de bienes como la ocupación, la cesión y la prescripción, que fueron directamente heredados del derecho romano y adaptados por el derecho mexicano. Nuestro siguiente punto son los contratos o contractus. ¿Qué se entendía de contractus o contrato? Un contractus era un acto lícito que generaba una relación jurídica y una obligación, no necesariamente limitado a un acuerdo de voluntades como en el concepto que tenemos hoy en día, en un concepto moderno. En el derecho romano hay contratos típicos como la compraventa y el mutuo. Yo les voy a explicar un poco de sus elementos esenciales de estos dos contratos, que era el compraventa. El compraventa, su objetivo es el bien o derecho que se transmite. La cantidad de dinero es el valor que se paga por el bien. El consentimiento, la voluntad de las partes, es el acuerdo libre y mutuo del vendedor y comprador para transferir la propiedad. Y en el mutuo tenemos el consentimiento, el objeto y la transferencia. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre el mutuante, quien presta, y el mutuario, quien recibe, sobre los términos y condiciones del préstamo. El objeto está constituido por la suma de dinero o los bienes fungibles. La transferencia de la propiedad, el mutuante se obliga a transferir la propiedad de los bienes al mutuario, lo que significa que el mutuario puede disponer de ellos libremente. Un ejemplo de contratos de compra-venta sería el siguiente. Dos romanos, Marco y Lucio, celebran un acuerdo en el que Marco, un alfarero, se compromete a entregar a Lucio 20 ánforas de vino de su mejor cosecha a cambio de 15 sestercios. Ambos acuerdan la fecha de entrega y el lugar de la transacción. Se cumplen los tres elementos para su validez, que es el consentimiento, el objeto y su precio. De la familia hablaremos sobre la patria potestad. La patria potestad era la autoridad casi absoluta del pater familias sobre su familia y todos sus miembros, incluyendo a sus hijos, sus esposas y las esposas de sus hijos, así como los esclavos y los bienes. Esta autoridad era vital para la organización familiar romana, ya que confería al pater familias el poder de vida y muerte, el ius vitae agnesis, el derecho a vender a sus hijos como esclavos y el control total sobre la propiedad de la familia. Por otra parte estaba el matrimonium o el matrimonio, que era una institución jurídica y social en la antigua Roma que establecía una unión conyugal y una familia, existiendo formas principales de matrimonio, el cummanú y el sine manum. El cummanú, en esta forma,
la esposa pasaba a formar parte legalmente de la familia de su esposo, quedando bajo su patria potestad o la de su pater familias. El sine manu, en esta forma la esposa no pasaba a la potestad del esposo o su pater familias, en cambio, permanecía bajo la patria potestad de su propio pater familias. La autoridad del pater familias podría existir hoy en día en el derecho familiar actual. Para mí personalmente es un no. La autoridad del pater familias no podría existir en el derecho familiar actual por varias razones fundamentales que entran en el conflicto con los principios legales modernos. En el derecho actual se basa en la protección de los derechos individuales y humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la dignidad. La potestad de vida y muerte del pater familias sería una violación de estos derechos, así también como la igualdad de género. Si estuviéramos hoy en día con un pater familias, tendríamos opresión y desigualdad. Y también afectaría a nuestra autonomía, que tenemos hoy en día la capacidad legal de tomar nuestras propias decisiones. Para finalizar, tocaremos el punto de las sucesiones. Para las sucesiones estaban los hereditas, que eran los hereditas. Hereditas en el derecho romano hacía referencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que un difunto dejaba a sus herederos. Hay dos puntos muy importantes que tocar cuando se habla de testamentos, herederos, derechos, bienes, que son la testamentaria y la sucesión intestada. Son completamente diferentes porque la testamentaria se daba cuando el difunto había dejado un testamento válido o un acto jurídico unilateral por el cual una persona nombraba a sus herederos y distribuía sus bienes. La sucesión intestada ocurría cuando una persona fallecía sin haber dejado un testamento o si en el testamento era nulo. Para finalizar, les daré un ejemplo de cómo se repartiría la herencia si un pater familias no dejara un testamento, que sería de la siguiente manera, que sería primeramente a los heredes sui, a sus hijos, hijas, y en caso de que murieran hijos o hijas, se llevaría a sus nietos, a los agnados, a los agnatis, a los parientes masculinos más cercanos por la línea paterna, y al último quedarían los gentiles, el grupo familiar extenso que compartía un ancestro en común. Por mi parte, hemos finalizado los temas hasta el día de hoy. Gracias por su atención y que tenga una excelente y bonita tarde.